Hola amigos, aquí Charlie. Con 3 historias de zombies. Espero las disfruten. Historia 1. El silencio de la cosecha. El miedo no venía del aullido o del gruñido, venía del silencio. En la granja aislada de la familia Jensen, el brote no se manifestó con noticias de la ciudad, sino con la quietud de los campos. Las 3 hectáreas de maíz, que debían susurrar con el viento, permanecían inmóviles como gigantes congelados. El patriarca, Elias Jensen, sabía que cuando el viento se detenía, algo no estaba bien. La segunda noche, Elías cerró la puerta de la despensa de su sótano, su refugio de hormigón. Sus hijas, Mia y Lena, sollozaban en la oscuridad. Él sostenía un hacha mellada. Arriba, las pisadas eran lentas, arrastradas. No eran los pasos desesperados de los primeros infectados, eran los pasos de algo que ya había encontrado su ritmo. Lo que hacía que los silenciosos eran horribles no era su velocidad, sino su inteligencia vestigial. Aprendió a no hacer ruido. Esperaban. Esa noche, Elías escuchó un sonido que no pudo ignorar, un raspado suave en la chimenea. Uno de ellos estaba trepando. No por la fuerza bruta, sino escalando, usando los ladrillos desiguales. Como una araña. Y luego, el sonido más terrible de todos, el clic de la puerta del sótano, que él había asegurado con 3 cerrojos, siendo manipulada con una calma inhumana. Mia gritó. Lena no emite sonido. Elías presionó el mango del hacha. Sabía que no estaban tratando de entrar a la fuerza. Estaban abriendo. La puerta se abrió 1 centímetro. No había gruñidos. Solo el olor a tierra mojada y algo dulzón y pútrido. La mano que apareció en la abertura no era la garra destrozada que se esperaba, era la mano de su esposa, Sarah, con su anillo de compromiso aún en el dedo, pero con la piel tensa y de un blanco grisáceo. La muñeca se dobló en un ángulo imposible. Y luego, Sarah habló. No gruñó, sino que susurró la frase que le había dicho en su primera cita: encontré 1 centavo, cabeza arriba. Buena suerte. Era una trampa. No querían la carne de Elías, querían su mente. Sabían que él dudaría ante una palabra conocida. Él levantó el hacha. En ese instante, otro silencioso, que había estado esperando en el rincón más oscuro, saltó. Su movimiento era el de un depredador tranquilo y paciente que finalmente había decidido atacar. La embestida no fue ruidosa, fue un golpe seco, como un saco de harina cayendo. La última cosa que Elías escuchó antes de que la oscuridad lo reclamara fue el suave susurro de Lena y Mia, preguntando: ¿Papá? ¿Te hizo daño? Historia 2. La ciudad de ceniza y espejos. El brote en la metrópoli no fue un apocalipsis de fuego, sino de reflexión. Cuando la infección se desató en la ciudad de Solara, sus rascacielos de cristal se convirtieron en el peor enemigo de la humanidad. Los infectados, que aquí llamaban los reflectores, no eran ciegos, sino que eran atraídos por el movimiento y el calor. Y en una ciudad con más espejos que árboles, el pánico se convirtió en una trampa de luz y sombras. El equipo de supervivientes de Elena se movía exclusivamente de noche, cubiertos con mantas de aislamiento térmico, como fantasmas de aluminio. Estaban en la cima del edificio Horizonte, un edificio de oficinas abandonado, tratando de llegar al helipuerto. Elena miró por el borde. Abajo, en la calle, el espectáculo era de pesadilla. Cientos de reflectores se movían erráticamente, atraídos por la luz del día que aún se filtraba. Pero lo que la heló no fue la multitud, sino un solo reflectores en el vestíbulo de cristal de enfrente. Este en particular, un hombre de negocios aún con corbata y maletín, pegado a su mano por la necrosis, no se movía. Estaba mirándose. La teoría era que en sus últimos momentos de conciencia, la gente se miraba aterrorizada en los reflejos, y algo de ese horror se quedó grabado en el subconsciente de la cepa viral. Ahora, los reflectores más viejos no solo buscaban a los vivos, a veces se quedaban fijos ante su propio reflejo, en un bucle de autopánico silencioso, hasta que el movimiento o el ruido de una nueva víctima los liberaba. Mientras cruzaban el piso de mármol, su compañero,
Marcos resbaló. El ligero clac de su rifle al caer resonó en el pasillo silencioso. Inmediatamente, docenas de cabezas, que antes miraban pasivamente a través de las paredes de cristal, se giraron. Eran rostros demacrados, sin párpados, los ojos fijos. Pero el horror real comenzó cuando el reflector en el vestíbulo de enfrente se dio la vuelta. Vio a Elena, inmóvil en el pasillo, un punto de calor contra el frío cristal. El zombi no corrió hacia ella. En su lugar, se acercó lentamente a la pared de cristal del vestíbulo. Y luego, comenzó a golpearla rítmicamente. Golpe. Golpe. No era un intento de romper el cristal, era una llamada. En segundos, otros reflectores que lo miraban se unieron a la percusión, golpeando las ventanas, el mármol y las barandillas metálicas. El sonido creció de un eco a un trueno orquestado que hizo vibrar el edificio entero. Elena y Marcos no podían moverse sin ser detectados. Estaban atrapados en el pasillo, el sonido atronador de los golpes resonando en sus cráneos. Y el reflector original, el que había iniciado la llamada, detuvo sus golpes. Levantó su mano libre, la mano libre de su maletín, y la pegó al cristal. Arrastró sus dedos, dibujando un contorno torpe, pero reconocible, de una figura humana en el polvo y la sangre seca del cristal. Estaban jugando. Estaban cazando por sonido y por imagen, y el dibujo era una burla grotesca a su desesperación. El terror de Elena no estaba en morir, sino en saber que la cepa no había matado toda la malicia de la humanidad. Historia 3. La peste de las manos entrelazadas. El miedo no era el asalto, sino la conexión. La cadena, como se la conoció, era una variante del brote que se manifestaba de una forma singularmente horrible. Los infectados no se dispersaban. En sus últimos momentos de vida, la cepa viral, al parecer, provocaba un impulso biológico para entrelazar las manos o, a falta de estas, enredar sus ropas o partes del cuerpo en un nudo de carne muerta. Los supervivientes que se escondían en los túneles de metro de la antigua capital habían aprendido a temer el sonido de la cadena, un arrastre múltiple, como una docena de cuerpos moviéndose al unísono. Un sonido de rasgado de tela y hueso contra el hormigón. El equipo de asalto de Javier estaba en una misión de reconocimiento en la oscuridad del túnel de mantenimiento. Usaban linternas de luz roja, menos visibles. De repente, el aire se puso frío. Los olores habituales a moho y humedad se vieron superados por el hedor metálico de la sangre seca y la manipulación salada. Al fondo del túnel, la luz roja iluminó la primera visión de la cadena. Era una masa de unos 6 u 8 cuerpos. Estaban unidos. Sus manos estaban entrelazadas con una fuerza post-mortem que había roto sus nudillos y hundido la carne. Algunos estaban pegados por los restos de sus abrigos de invierno, otros por tendones retorcidos. Uno había perdido su pie y el tobillo expuesto estaba anudado con el cinturón de otro. Lo que lo hacía indescriptiblemente espeluznante era su movimiento. No caminaban, se deslizaban. Cuando uno tropezaba, el resto de la cadena lo levantaba sin esfuerzo ni conciencia. Eran un organismo simbiótico de muerte. Cuando el primero de la línea se agachó para pasar bajo una tubería baja, la siguiente persona simplemente siguió el movimiento, doblando su cuerpo en un ángulo que debería haber sido imposible. La cadena se detuvo. Y entonces, uno de los cuerpos, el que estaba en el centro y parecía ser una mujer joven, levantó su cabeza podrida. Sus labios estaban pegados, pero su garganta emitía un sonido. No era un gruñido. Era una risa ronca y seca, una risa que sonaba como grava raspando la piedra. La risa no era de burla. Era de reconocimiento. Javier supo lo que significaba. No solo estaban unidos esencialmente, sino que la cepa parecía haber creado una conciencia de grupo, un intelecto compartido. Si el primero vio, todos vieron. Si el segundo grababa, todos recordaban. El nudo de cuerpos comenzó a moverse más rápido, no arrastrándose, sino rodando con una eficiencia espantosa. El sonido de sus cuerpos chocando se hizo un clac 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 rítmico. Javier disparó. El disparo dio a la cabeza de la mujer que reía. Su cabeza explotó en un spray negro.
y la cadena se detuvo una vez más. Pero, en lugar de caer, los otros 7 cuerpos simplemente cambiaron de formación. El cuerpo de la mujer fue empujado hacia el centro de la masa, reemplazado por un hombre robusto al frente. Y entonces, los 7 cuerpos restantes, con una velocidad terrible, aceleraron hacia Javier, corriendo hacia la luz roja. El sonido era ahora una avalancha de carne unida. El terror de Javier fue el terror de la impotencia. No puedes matar a una sola parte de algo que funciona como un todo. Él no estaba luchando contra 8 zombies, estaba luchando contra una pesadilla con 8 extremidades, y estaba perdiendo.